En este video vamos a aplicar la definición vista en el video anterior de espacios vectoriales a una serie de ejercicios de la guía de estudios de introducción a espacios vectoriales. Si bien la definición de espacios vectoriales es muy poderosa en cuanto a lo que define y a lo que permite hacer, tiene un problema que es que al ser una definición tan larga, pues consiste en las 10 propiedades vistas, puede ser un poco difícil y molesta para usar. Entonces, vamos a ver qué ocurre si intentamos aplicar aquí al ejercicio número 1 que me dice demostrar que una recta de R2 que pasa por el origen utilizando la suma y el producto escalar estándar de R2 es un espacio vectorial. Entonces, primero vamos a analizar bien qué es lo que tenemos. Supongamos que esta es, vamos a dibujar nuestra recta. Y me dice específicamente una recta que pasa por el origen, que podría ser esa que ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si este es y este es x, creo que ya todos conocen que una recta que pasa por el origen tiene la forma y igual a m por x, ya que me tiene ordenada al origen. Entonces, particularmente, si este es el punto A de un punto que está en la coordenada A de un punto que está en la recta, esta es la coordenada B, entonces quiere decir que el punto AB pertenece a la recta. Pero como está en una recta de esta forma, si A es la coordenada en X, entonces la coordenada en Y es M por A, ¿sí? Esa es la característica que tienen todos los puntos que están sobre una recta de la forma M por X. Si A es la coordenada en X, la otra es M por A, si una es B, si una es, perdón, es C, la otra es M por C. En general, si yo estoy en la recta 4X, por ejemplo, igual a 4X, la imagen del 2 sería 4 por 2, que es 8, la imagen del menos 3 sería menos 12, que es 4 por menos 3, etc. O sea que en general, si uno tiene una coordenada A en la X, tiene la coordenada M por A en la Y. Bueno, ahora lo que me está diciendo el ejercicio es que de los infinitos puntos que hay aquí en R2, que recuerden que R2 en definitiva es algo, no es lo mismo, pero que se comporta de la misma manera que los números complejos. Y vimos en el video anterior que los números complejos eran un espacio vectorial, pues se podían sumar sumando sus respectivas componentes y multiplicar por un escalar, multiplicando cada componente del complejo por el escalar. Entonces lo que me pregunta el ejercicio es, si de todos los puntos de R2 tomo solamente los que tienen esta forma, es decir, si mi conjunto B, en lugar de ser, es decir, paso de tener que B sea todo R2, si dejamos que B deje de ser R2 y ahora B pase a ser solamente los puntos que están en la recta igual a M por X, sí, eso sigue siendo un espacio vectorial. Bueno, y en realidad, como tenemos una definición para espacio vectorial, no queda otra para saber si es un espacio vectorial que chequear las 10 propiedades, los 10 axiomas que teníamos en la definición de espacio vectorial. Entonces, de ahora en más vamos a decir que vamos a tener 3 vectores genéricos, que en este caso serían 3 puntos de la recta, uno de coordenadas AB, otro de coordenadas CD y otro de coordenadas FG. De nuevo no tomo la E para no confundirla con el número E. ¿Y por qué tomo 3? Porque en una de las propiedades, que es la ley asociativa, necesitamos 3 vectores distintos. Entonces, para probar el axioma 1, lo que tenemos que probar es que U más B pertenece al espacio vectorial, que en nuestro caso es la recta. Entonces, para hacer U más B tenemos que hacer
AB más CD, pero por lo que estuvimos analizando aquí, el B tiene la forma m por A, y similarmente si C es la coordenada en X, este D será m por C. Entonces, para sumar estos vectores, lo que hacíamos era sumar las componentes respectivas, m por A más m por C, y si en la segunda componente sacamos factor común m, lo que termina resultando es que la segunda componente, al ser m por A más C, es la coordenada en X, que era A más C multiplicada por m. Es lo que me dice que tengo que hacer la recta, es decir, que m por A más C es la imagen de A más C en esta recta. Por lo tanto, ese punto pertenece al espacio vectorial y el axioma 1 se verifica. En el axioma 2 tendremos que probar la ley asociativa que U más B más W tiene que ser lo mismo que U más B más W. Entonces hacemos U más B más W. Entonces esto sería AB más CD, el resultado de eso más FG. Esto primero sumamos el primer paréntesis, que quedaría A más C, B más D, el resultado de eso le sumamos F y G, y esto termina dando A más C, que fueron los que sumamos primero, más F, B más D, que son los que sumamos primero, más G. Y por otro lado, si hacemos U más D más W, es decir, en el otro orden, esto sería AB, que sería U, más CD más FG, y esto sería AB más C más F, D más G, y ahora para terminar la suma, esto sería A más C más F, D más G. Pero las componentes de cada par de la recta son en definitiva números reales, así que A, C y F son números reales, B, D y G son números reales. En la suma de números reales vale la ley asociativa, así que esto se puede reescribir como A más C más F, B más D más G, que es lo mismo que en el caso anterior, con lo cual estaríamos comprobando que es asociativa. Luego, en el axioma 3, vamos a hacerlo con otro color. En el axioma 3 me decía que para cualquier elemento U del espacio vectorial tenía que existir uno que era el que íbamos a llamar el vector nulo, que sumado a cualquier elemento me da el otro elemento. Entonces, vamos a suponer que el 0 que estamos buscando, como tiene que ser un punto de la recta, es un vector de coordenadas x6. A partir de ahora le llamo vector en el sentido general, no de vector flecha. Entonces nosotros necesitamos que nuestro vector x más y más un vector U cualquiera, que podría ser AB, me devuelva el vector AB. ¿Sí? Entonces, por la igualdad que aplicábamos en complejos, tenemos que x más a, que sería la primera componente, tiene que ser igual a y más b, que sería la segunda, y más b tiene que ser igual a b. Entonces, si de aquí despejamos, obtenemos que x tiene que ser igual a 0 e y tiene que ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, nuestro vector nulo tiene la forma 0, 0. Estrictamente lo hicimos considerando el elemento 0 ubicado a la izquierda.
Ahora también habría que hacerlo con el elemento 0 ubicado a la derecha y comprobar que sea el mismo. Y si no podemos hacer otra cosa para ganar tiempo, sí, en realidad, exceptuando los axiomas de cerradura, que son los primeros que se tienen que hacer para cada una de las operaciones, luego en realidad, y exceptuando siempre el del opuesto que tiene que estar a continuación del vector nulo, porque el vector nulo tiene que aparecer primero para poder usarlo acá, los otros se pueden hacer en cualquier orden. Entonces algo que conviene hacer la mayoría de las veces es hacer en la tercera posición la ley conmutativa que dice que U más B tiene que ser B más U, y ya comprobaríamos que estos dos son iguales. Entonces U más B sería hacer AB más CD, esto es A más C, B más D, pero esto también se puede escribir como C más A, D más B, y esto lo podemos pensar como que viene a ser el vector CD más el vector AB, y esto sería B más U. Y este era U más B, entonces ahí hemos comprobado que es conmutativa, así que en realidad este, que es el elemento neutro, sirve en ambos sentidos. Y el axioma 4 me dice que, dado un vector U cualquiera, siempre tiene que existir otro llamado no U, tal que cuando sumo ambos, en ambos sentidos, pero que en este caso lo de ambos sentidos lo tenemos solucionado porque hemos probado recién que es conmutativa. Cuando lo sumamos en ambos sentidos me tiene que dar el vector nulo. Entonces, en este caso, si yo hago AB, que sería el vector U, más otro vector XY, que este sería el que estoy buscando, es el opuesto y me tiene que dar el 0, que comprobamos en el caso en el punto anterior que era el 0, 0, es decir, A más X tiene que dar 0 y B más Y tiene que dar 0. Entonces de ahí concluimos que X tiene que ser igual a menos A y Y tiene que ser igual a menos B. Entonces quiere decir que si U es el vector AB, como ya nos esperábamos que ocurriera, el vector opuesto es menos A menos B. Pues si yo sumo estos dos, me da el 0, 0. Bueno, pero recién estamos en la mitad de camino porque estamos en el axioma 5 y son 10. Ahora, este es el último que vamos a hacer. Tenemos que probar que si alfa es un número real y U es un elemento del espacio, entonces la multiplicación por un escalar me da un elemento del espacio. Entonces si aquí hago alfa, que es un número real, por AB, esto sería alfa por A, y B dijimos que era NA si estaba en la recta, y esto sería alfa por A, alfa por NA, y esto se puede escribir como alfa por A y M por alfa por A. Entonces lo que encontramos es que la segunda componente es la imagen de la primera, pues es la primera multiplicada por M, entonces quiere decir que esto pertenece también a la recta. Bueno, queda como tarea, que se verifican los axiomas 7 a 10. ¿Sí? O sea, faltaría comprobar las dos leyes distributivas, la asociativa y que la multiplicación por 1 no altera el elemento. Más que nada hicimos esta parte del ejercicio para mostrar cómo en realidad se prueba que algo es un espacio vectorial utilizando la definición y para mostrar que puede ser algo largo y tedioso. Es más, para que tengan en cuenta, todavía nos falta casi la mitad, que son 4 axiomas. ¿Sí? Entonces, para no tener que hacer eso en cada caso, lo que ahora vamos a definir son los que se llaman espacios vectoriales notables. Espacios vectoriales notables. Entonces, ¿qué son estos espacios vectoriales notables? Son
conjuntos muy conocidos con operaciones muy conocidas que alguien ya se tomó el trabajo de demostrar esas 10 cosas y probar que son espacios vectoriales. Es decir, de ahora en más, cada vez que mencionemos estos que yo ahora voy a mencionar con las operaciones que voy a mencionar, ya sabemos que son espacios vectoriales. Pueden o intentar hacer la demostración ustedes o chequearla en cualquiera de los libros de la bibliografía que está o en cualquier fuente que ustedes usen de consulta para estudiar. La demostración de que estos son espacios vectoriales va a estar. Y luego, sabiendo que estos son espacios vectoriales, en el video siguiente vamos a aprender una manera más fácil de chequear que algo es un espacio vectorial sin tener que revisar los 10 axiomas. Entonces, ¿cuáles son los espacios vectoriales notables? Bueno, uno que ya vimos es el conjunto de los complejos con la suma de complejos en forma binómica, utilizando como conjunto de escalares los números reales. Recuerden que vamos a utilizar como conjunto de escalares los números reales, como dijimos en el video pasado, pero en realidad esto funciona para cualquier cuerpo, podrían ser los complejos, los racionales, etc. Donde la suma para números complejos y la multiplicación por un escalar son como definimos en el video anterior. Pero dijimos que en realidad los complejos se comportaban en realidad como R2, por lo tanto R2 con los números reales y la multiplicación también va a ser un espacio vectorial. Y es más, nos vamos a tomar la atribución y ya directamente generalizar que no solamente vale para R2, sino que en realidad vale para cualquier espacio vectorial, perdón, no solamente vale para R2, sino vale para cualquier R de cualquier dimensión. Entonces, en realidad, Rn con la suma y la multiplicación estándar son un espacio vectorial. ¿Y cuáles son esa suma y multiplicación? Si nuestro elemento X, para que sea de Rn, tiene que tener n coordenadas. Y nuestro elemento Y, para que sea de Rn, tiene que tener n coordenadas. Entonces, cuando uno hace X más Y, lo que tiene que hacer es sumar las coordenadas respectivas. Lo único que en lugar de solamente 2 veces, como haría en el caso de los complejos en R2, suma todas las coordenadas que tenga. Si estuviésemos trabajando en R5, por ejemplo, la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, la cuarta con la cuarta y la quinta con la quinta. Y para multiplicar un número, que yo voy a decir real, pero puede ser de cualquier cuerpo, por un vector, lo que hace es multiplicar por el escalar cada una de las componentes del vector. Y la otra cosa que es interesante destacar es cuál sería el vector en este caso, un vector que tenga ceros, pero en todas las posiciones. Por ejemplo, si estuviese en R4, 0, 0, 0, 0. Y dado un vector X, ¿cuál es el opuesto? Y el que tiene opuestas todas las componentes. Entonces, el conjunto de los puntos de dimensión n, sumados de esta manera y multiplicados de esta manera, con este vector nulo y este opuesto, son un ejemplo de espacio vectorial que pueden chequear en cualquier bibliografía la demostración de eso, lo mismo que para la de los complejos. Otro ejemplo muy conocido es el de los polinomios, pero no solamente de grado 2 como hicimos el otro día, polinomios en una variable, sino de un grado n cualquiera. Es decir, en este caso vamos a llamar, para que no se confunda con la variable, diremos un polinomio de grado n en x sería un término independiente más un término lineal y así hasta llegar a un término de grado n. Si n fuera 3 sería llegar hasta el grado cúbico. Otro polinomio q que va a tener la misma forma, pero le cambio la letra a los coeficientes porque no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Cómo sumo p más q? Bueno, como hicimos en el caso de los polinomios de grado 2, sumando los coeficientes respectivos, más a1 más b1 por x, más an más bn por x a la n. ¿Y cómo multiplico por un escalar? Y como se imaginarán,
multiplicando cada uno de los coeficientes por el escalar, alfa por a sub n por x a la n. ¿Quién será el vector nulo en este caso? El polinomio que tiene todos los coeficientes igual a 0, más 0 por x, más 0 por x al cuadrado, más 0 por x a la n. Y por último, ¿quién será el opuesto del polinomio p? El que tiene todos los coeficientes menos el que tiene todos los coeficientes opuestos menos a sub n por x a la n. Entonces, en el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a n, con la suma definida de esta manera, la multiplicación por una escalar definida de esta manera, este vector nulo y este opuesto son otro ejemplo de espacio vectorial. Entonces llevamos tres complejos. Rn, que es el que más vamos a utilizar y el más conocido de todos, el conjunto de los polinomios. Lo otro que vamos a utilizar es lo que vamos a llamar, quizás en algún momento lo escucharon, una matriz. Una matriz es un conjunto de números dispuestos en filas y columnas. Esto lo voy a hacer con un ejemplo porque es la primera vez que lo ven. Y además, próximamente vamos a estudiar una unidad entera sobre matrices ya a continuación. Entonces, estas particularmente son ejemplos del conjunto de matrices de 2×3. Esto se refiere a 2 filas y 3 columnas, ¿ven? Porque son 6 números organizados en 2 filas y 3 columnas. ¿Cómo se suman esas matrices? Y como se imaginarán, se suman los elementos que están en las posiciones respectivas. 2 menos 1 me da 1, menos 1 más 0 me da menos 1, 3 más 2 me da 5, 3 más 0 me da 3, 5 más 2 me da 7 y 6 más 1 me da 7. ¿Cómo se multiplicará, por ejemplo, por un escalar 5 la matriz n? Y como se imaginan es multiplicar todos los elementos por 5. 5 por 2, 10, 5 por menos 1, menos 5, 5 por 3, 15, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25 y 5 por 6, 30. Bueno, entonces el conjunto de las matrices de 2×3, esta es la suma estándar de matrices, sumar lo que está en la misma posición, esta es la multiplicación estándar por un escalar, multiplicar todas las posiciones por el escalar, son un espacio vectorial donde el vector nulo sería, como se imaginarán, el que tiene 0 en todas las posiciones, y el opuesto de la matriz n es cambiarle los signos a todos los elementos de la matriz n. Menos 5, menos 6. Solo que en lugar de, no lo vamos a restringir a las matrices de 2×3, sino en realidad a las matrices de m filas y n columnas, con la suma definida de esta manera, y la multiplicación por un escalar real definida de esa manera, es un cuarto ejemplo de espacio vectorial notable. Y no vamos a hacer tanto detalle, pero en realidad, así como vale para los polinomios, el conjunto de las funciones en una variable con la suma y la multiplicación por un número real también son otro ejemplo de espacio vectorial donde la característica que tienen que tener es que son las funciones continuas en un determinado intervalo, y también vale para funciones derivables e integrables, pero esos son todos conceptos que van a ver más adelante en análisis matemático. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando todos estos espacios vectoriales notables? Porque está largamente probado en la bibliografía y en los papers matemáticos que son ejemplos de espacios, y porque con estos espacios notables, en el próximo video vamos a introducir una manera más sencilla de chequear que algo sea un espacio vectorial que no involucre hacer esto, que en realidad recuerden que era básicamente solo la mitad del trabajo para probar en el punto 1 que eso era un espacio vectorial. Para cerrar este video, si bien es difícil probar cuando algo es un espacio vectorial, es más sencillo probar que algo no lo es. Porque, si bien para ser un espacio vectorial tiene que cumplir los 10 axiomas, con que no cumpla uno solo, ya deja de ser. Entonces, en general, yo les dije, por ejemplo, veamos el ejemplo 3,
que si bien uno solía asumir la suma y la multiplicación estándar que les presenté recién, esa suma y multiplicación en realidad podían ser cualquier cosa que al inventor se le ocurra, solo después tenía que chequear que se cumplan los axiomas para que sea un espacio vectorial. Entonces, particularmente aquí me dicen trabajar en R2, que les acabo de mostrar que es un espacio vectorial, porque es un caso particular de Rn, con la suma habitual, o sea, la suma habitual era la que les presenté recién, que si yo estoy trabajando en R2, se suman las que están las componentes respectivas, primero con primero y segundo con segundo, pero me dice que ahora, en lugar de utilizar la multiplicación habitual, que sería hacer C por A y C por B, es lo que aprendimos recién, en realidad en lugar de esta, a alguien se le ocurrió inventar que la multiplicación de un número real C por un vector sea C por A y por decreto sea B0 en la segunda posición. Entonces, cuando alguien altera, en este caso la multiplicación, al ser la suma habitual, los primeros 5 axiomas se van a cumplir porque son los que tienen que ver con la suma y ya vimos que se cumplen. Pero entonces es probable, los que tengo que chequear son más que nada los que tienen que ver con la multiplicación. Y hay uno muy fácil de chequear que es el ejemplo 10. Porque si yo hago el número 1 multiplicado por el vector AB, me debería dar el vector AB, ¿sí? Porque se acuerdan que cualquier cosa multiplicada por 1 me da esa cosa. Bueno, pero si ahora yo aplico esta regla, esto sería hacer 1 por A y 0. Y esto me da el vector A0, que es diferente del vector AB si B es distinto de 0. Entonces, bueno, ahí tenemos la fuente para nuestro contraejemplo. Eso es decir, no es espacio vectorial, pues no se cumple el axioma 10 por el siguiente contraejemplo. Veamos el contraejemplo. Si yo hacemos 1 multiplicado por 2, 3, esto me da 2 y 0, utilizando esta regla, que es distinto de 2, 3, que es lo que me tendría que dar. Entonces, con que no se cumpla un solo axioma, entonces este ya sabemos que no es un espacio vectorial. Entonces, en general, si me cambian una operación con respecto a las habituales o a las estándares, esa es la que me conviene chequear primero para ver si es un espacio. Les queda como tarea el punto 2, pero tengan en cuenta que cuando ustedes les dicen Z, con la suma sería habitual me dicen los números reales, como conjunto de escalares de los números reales. Fíjense que el conjunto de vectores es Z, ¿sí? Porque recuerden que el conjunto de vectores era el que iba en la primera posición. Entonces lo que ustedes tienen que pensar es, primero que nada, las que siempre conviene chequear es que si cuando yo sumo dos elementos enteros, me da un entero, y si yo hago un entero multiplicado por un real, es decir, si yo hago A que pertenece a Z y alfa que pertenece a los reales, alfa por A pertenece a Z, sí, porque no tiene que pertenecer a este el resultado, sino a este que es el espacio vectorial. Bueno, con eso como ayuda van a poder deducir rápido si lo que está en el punto 2 es o no un espacio vectorial. Aquí no se nota bien, pero eso es Z porque tiene que pertenecer al espacio vectorial. En el próximo video, con ayuda de los espacios vectoriales notables y una definición nueva, vamos a ver una manera mucho más fácil de deducir si algo es un espacio vectorial y sobre todo en el caso que lo sea, no tener que hacer los 10 axiomas como nos pasó en el caso de la recta, que incluso hicimos solamente la mitad y los otros quedaron de tarea.